Buenos días. Fantástico salón de actos del Conservatorio Profesional. Hola a todos, inicio un nuevo videoblog en el que os voy a contar cómo transcurren estas 2 jornadas de formación que voy a impartir para 37 docentes de los conservatorios de La Rioja. Ya estoy en Logroño, hace un tiempo bastante lluvioso, estoy instalado en el hotel y dando los últimos repasos y los últimos ajustes a la formación. Es una formación que está destinada ad hoc, es decir, me la han pedido tal cual, querían trabajar ellos pues estos aspectos que os voy a contar a continuación, y básicamente es una formación en la que vamos a ver las aplicaciones de la IA a la docencia en los conservatorios, tanto en el aula como a nivel de gestión, que también es muy útil. Luego, por otro lado, vamos a trabajar en cómo atraer al talento musical al conservatorio, ya que, bueno, esto es algo ya genérico. Muchos centros están empezando a ver cómo la matrícula no es que suba, sino que baja, y esto es un problema. Entonces, bueno, como yo llevo muchos años haciendo difusión, intentando atraer nuevos alumnos al aula de tuba, esto es algo que lo tengo bastante trabajado. Y por último, vamos a abordar todo el tema de la marca personal, tanto de los profesores como del conservatorio. Así que os iré contando. Chao, chao. Bueno, pues estamos aquí en el fantástico salón de actos del Conservatorio Profesional Eliseo Pinedo en Logroño. Estamos con Pilar, profesora de lenguaje musical, y es la persona que me contactó para que hiciera esta formación. Así que, bueno, muchas gracias por el interés. Un placer. Y cuéntanos brevemente por qué crees que era buena idea hacer esta formación aquí para los conservatorios de La Rioja. Pues nada, tengo que decirte que fue después, bueno, yo te sigo hace mucho en tus podcasts, y después de que escuché unas conferencias que habías hecho en Galicia de inteligencia artificial, dije, es el momento. Ok, Y luego hablando sí, contigo, sí. llegamos a la conclusión de que íbamos a introducir también un poco el tema de captación de alumnado, cómo vendernos en estos tiempos difíciles. Muy bien, entonces Mm. básicamente por eso el título, como veis ahí, es Inteligencia Artificial, Visibilidad Digital y Atracción del Talento Musical, que como ya os he contado, bueno, es un tema muy interesante, que me apasiona, ya lo sabéis los que me seguís, hablo mucho de ellos en el podcast. Así que nada, mañana comenzamos este fantástico sitio. Gracias por todo. Nada, un placer. Buenos días, pues ya estamos en el Conservatorio Eliseo Pinedo de Logroño y nos esperan 5 horas de formación. Que hemos finalizado la primera jornada, estamos con Marian, profesora de piano, y quiero saber, bueno, y que nos cuentes qué te ha parecido el contenido que hemos trabajado. Me ha parecido interesante. Yo creo que va a ser una herramienta. Nos ha abierto sobre todo los ojos a la herramienta. A muchos que estábamos un poco con la venda, sin querer quitárnosla. Interesante. Y práctico, ¿no? Y muy práctico, muy práctico. Sí, yo creo que nos ha sorprendido. Nada más el primer ejercicio práctico que hemos hecho ya nos ha sorprendido. Pues nada, mañana continuamos y esta es la idea. Muchas gracias por tu opinión. Ya estamos comiendo. Son las 4 de la tarde, ya estoy de vuelta en el hotel y la verdad que ha sido una mañana muy intensa de formación, 5 horas, en la que primeramente hemos hecho una contextualización para, bueno, entender cuál es la situación actual de los conservatorios, de la educación musical en España, con muchos datos. Después nos hemos metido de lleno ya en los usos de la inteligencia artificial y la última parte le hemos dedicado a un taller súper práctico de cómo sacarle partido a ChatGPT, creando chats, creando proyectos e incluso hemos creado un GPT personalizado. La verdad que ha estado muy bien, un montón de preguntas, mucho interés por aprender y eso es fantástico, ya que creo que es la base para que un docente siga creciendo. Pues arrancamos la segunda jornada aquí en el Conservatorio Profesional de Música de Logroño. Vamos a hablar de marca personal, vamos a hablar de autoconocimiento, de definir el público objetivo y de cómo trabajar la comunicación. Y tras ello lo que vamos a hacer con todos los profesores es una actividad en la que vamos a definir cuál es la estrategia
de comunicación que va a tener el centro para atraer alumnado, así que una mañana muy interesante, vamos a por ella. Pues nada, formación terminada aquí en el Conservatorio Profesional de Música de Logroño. La verdad que el feedback está siendo positivo, los profesores que han participado lo han hecho de forma muy activa. Hemos trabajado la marca personal, cómo encontrar los problemas, saber cuál es el público objetivo, los canales de comunicación. Hemos hecho un análisis interno desde el punto de vista del docente y también del centro, y luego hemos terminado el día diseñando un plan de comunicación para atraer al alumnado. Así que bueno, yo creo que una formación muy completa, estoy muy contento del feedback que estoy recibiendo. Así que nada, si alguien está interesado, pues lo único que tiene que hacer es contactar. Nos vemos en el siguiente videoblog. Un saludo.